Bueno, buenos días de nuevo para todos. Esta es nuestra sesión de septiembre 22 y hoy vamos a trabajar básicamente dos temas. Entonces, el primer tema del día de hoy son los diagramas de flujo. Permítanme compartir mi pantalla. Entonces, los diagramas de flujo básicamente son una de las representaciones válidas de un pseudocódigo o de un algoritmo. Representan gráficamente un algoritmo. Y entonces tienen todas las mismas propiedades de un algoritmo. ¿Recuerdan cuáles son las tres propiedades básicas de un algoritmo? ¿Alguien lo recuerda? Son determinísticos, Ejecutable. son ejecutables. ¿Y cuál es la última? Se detiene con la respuesta correcta. Tienen, muchas gracias. Se detiene con la respuesta correcta. O sea que al ser al ser una representación gráfica de un algoritmo, pues obviamente tiene todas las propiedades de un algoritmo. Básicamente se hacen a diferentes niveles. O sea, se puede hacer un diagrama de flujo de su programa más grande o del programa completo, que básicamente lo que hace es que muestra cómo están interconectados los módulos de su programa. O usted puede hacer un diagrama de flujo función por función, módulo por módulo, método por método, y luego un diagrama de flujo grande de cómo está interconectada cada cosa, ¿cierto? Entonces, usted lo puede básicamente hacer a casi que cualquier nivel del desarrollo del software. Inicialmente para nosotros lo que vamos a hacer es diagramas de flujos de funciones. O sea, los diagramas de flujos de funciones es una tarea específica. O sea, a ver, lo que nosotros estamos haciendo por ahora es básicamente programitas que básicamente tienen una tarea, ¿ya? Entonces, por eso cada programa que nosotros hacemos es susceptible de ser representado bien sea con un diagrama de flujo o con un pseudocódigo. Eh, Eso, a veces cuál es mejor y cuál es peor, o cuál tiene mejores implicaciones, es muy de gusto. Pero les digo, ¿cierto? Lo que usualmente sucede es que si alguno de ustedes se va a dedicar, bueno, de hecho el 30% de este salón, cuando se gradúe, va a tener un trabajo en donde necesariamente tiene que programar en una gran cantidad de tiempo de su vida laboral. O sea, el 30% de ustedes es mucha gente, ¿cierto? Entonces, por eso esta materia hay que ponerle bastante cuidado porque es una de las que da la papita, es una de las que genera ingresos. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la gente en la vida real hace diagramas de flujo para casi todo? Yo creo que, pues, la gente normal, sí. Lo que pasa es que, pues, no lo detalla y lo hace como de una manera profesional, pero casi siempre se hace eso. La experiencia básicamente cuenta que uno, a pesar de que sabe que un diagrama de flujo podría facilitarle la vida muchísimo, uno no lo hace. Entonces, la mayoría de las veces cuando ustedes vayan a desarrollar algo, usualmente van a preferir el pseudocódigo o ni siquiera pseudocódigo. Muchos de ustedes cuando tengan una idea fundamental de cómo es un algoritmo, pues van a tratar de armar el pseudocódigo de una vez en Python. O sea, van a abrir PyCharm y van a comenzar a programar tratando de montar el pseudocódigo de una vez en Python. Eh, Saben, eso no está mal, pero es una especie de vicio feo que uno coge porque al final los detallitos más jodidos sí requieren de una planeación mejor estructurada. Lo que les iba a contar es que usualmente, ¿cierto? Los diagramas de flujo son los preferidos para comunicar ideas.
Entonces, aquí está la palabra clave de por qué son importantes de hacer. Muchas veces entender el pseudocódigo que Profe, alguien... disculpe, Señor. ¿está compartiendo la pantalla o algo? Es que solo Oh, se ve como el escritorio. ¿no se ve la pantalla? Ah, estoy escribiendo, estoy compartiendo el escritorio que no es. Ahora sí. Sí, Ahora sí. ahora sí, Sí, muchas profe, gracias. ahora sí se Uy, ve. profe, nos tenía perdido. Sí, ya era por eso, ¿cierto? Digamos que era por eso. Listo, entonces otra vez. Estamos hablando de los diagramas de flujo, representan básicamente un algoritmo, tienen las mismas tres propiedades que tiene todo algoritmo, porque si van a representar un algoritmo tienen que ser determinísticos, ejecutables y detenerse con la respuesta correcta. Y son los preferidos para comunicar ideas, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente ustedes no usen un diagrama de flujo para usted mismo entender qué es lo que tiene que programar, pero usualmente sí se utilizan muchísimo los diagramas de flujo, por ejemplo, para decirle a sus empleados cuál es el algoritmo que deben seguir para atender a un cliente, para generar un proceso, suponga que usted es el ingeniero de planta de una fábrica de producción de lo que sea, zapatos, y entonces usted tiene que producir 50.000 zapatos por día, y entonces esa línea de producción tiene que seguir un algoritmo estricto de alimentar la materia prima, un algoritmo estricto de procesar esa materia prima en un orden determinado. Entonces, muchas veces la mejor manera de comunicar todas esas ideas algorítmicas, ¿cierto? Donde usted le va a decir a alguien, mire, lo que usted tiene que hacer es esto, es a través de un diagrama de flujo. De hecho, las empresas lo hacen, inclusive las empresas de servicios. Una persona que está en capacitación, voy a decir cualquier cosa, no sé, en UNE, en Claro, en alguna de esas empresas donde hay demasiado servicio al cliente, pues los empleados los capacitan con los procesos internos de la empresa y usualmente les terminan mostrando diagramas de flujos para mostrar para que aprendan cuál es el algoritmo. O sea que los diagramas de flujo son muy importantes en ese sentido. Más importantes para ustedes en el momento de diseñar un algoritmo y decir, ay, voy a sentarme a hacer mi diagrama de flujo para el problema que estoy resolviendo. En la práctica casi nadie hace eso, pero si son tres personas compartiendo la misma tarea, lo más probable es que sí entre los tres dibujen un diagrama de flujo para garantizar que los tres están hablando de lo mismo. ¿Preguntas hasta ahí? Mariana abrió el micrófono porque No, profe. por accidente. Listo. Ok, bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes más básicos del diagrama de flujo, cierto? Entonces, en estas componentes básicos. Entonces, hay unos componentes, déjenme, yo miro algo primero, por favor, que no recuerdo. Mm. Se me fue el numerito, les quiero dar. El número exacto, pero se me perdió. Bueno, no lo encontré de carrerón, pero sí les puedo decir que los componentes básicos y las formas en cómo están implementados
estos dibujos, porque en realidad un diagrama de flujo no es más que un dibujo, ¿cierto? La forma en cómo están representados estos dibujos, pues básicamente está determinado, ya la encontré, aquí, aquí de por accidente, por una norma, que es la norma ISO 5807. Y como todo en este gremio en el que ustedes se están metiendo, ¿cierto? Todas las normas ISO usualmente pues están caracterizadas por industria. Entonces hay una norma genérica, pero luego existen normas especiales para cada industria. Entonces, por ejemplo, hay una norma ISO para diagramas de flujo de plantas de procesos, para diagramas de cómputo, para procesos de atención al cliente y para pues todas ese tipo de cosas siempre vienen con algunas variaciones, pequeñas variaciones unas entre otras. O sea, en lo normal, nosotros para efectos de esta clase vamos a tratar de usar los componentes más básicos de la norma, así como existe la ISO, que es la Organización Mundial de los Estándares, pues existen normas ANSI, que es el Instituto de Normas de Estándares Americano, y las normas ANSI, pues básicamente probablemente son precedentes. Creo que el estándar actual es de 1985, para que lo tengan en cuenta, y no lo han revisado desde entonces, pues ya se van a dar cuenta porque no es necesario revisarlo. Entonces, ¿cuáles son los componentes más básicos? Los componentes más básicos de un algoritmo o de un diagrama de flujo, ¿cierto? En primer lugar, es la línea de flujo. La línea de flujo, pues básicamente me dice cómo están fluyendo los datos. Y adivinen cómo es ese diagrama. Es tan simple como esto, una flecha, ¿cierto? Entonces esa es una línea de flujo. Quiere decir que los datos van en el sentido de la cabeza de la flecha, ¿cierto? Para donde la cabeza de la flecha esté mostrando, para allá van mis datos. Eso es lo primero. Lo segundo, un terminal. Los diagramas de flujo, los terminales pueden ser, por ejemplo, el inicio o el fin del algoritmo. Y los terminales se representan usualmente con un óvalo. No tengo cómo dibujar un óvalo aquí bonito, entonces lo voy a tratar de hacer con la mano. Esta es usualmente la representación de un terminal. Luego viene proceso. Cuando yo quiero representar todo un proceso, es decir, aquí adentro podría haber otro diagrama de flujo completo. Yo simplemente lo voy a llamar como proceso, o sea, toda una tarea. Los procesos usualmente se representan con un rectángulo. Las decisiones. Las decisiones usualmente se toman con un rombo. Y ese rombo usualmente viene acompañado, pues, por ejemplo, de la flecha que entra y de algunas flechas que salen. Por ejemplo, yo puedo sacar, vamos a hacerlo primero con este. Yo puedo sacar, por ejemplo, una flecha por un lado, ¿cierto? Y otra flecha por otro. Y usualmente las decisiones son binarias, ¿ya? Entonces la forma de escribir esto, usualmente aquí adentro se coloca un valor de una variable a la que usted le va a preguntar si es verdadera o no. Verdadero. Entonces usted va a preguntar si hay algún nombre de una variable que sea verdadera, y usualmente hay dos opciones, que sí sea verdadera o que no sea verdadera. O en otras palabras, que sea verdadera o que sea falsa. ¿De acuerdo? Entonces,
esa es la forma natural de tomar decisiones. Otras en particular, por ejemplo, los procesos de entrada y salida, input, output. En los procesos de entrada y salida, usualmente se utiliza un paralelograma. El paralelograma usualmente viene de esta forma. Entonces, cuando ustedes vean ese rectángulo que está medio acostadito, eso es porque ahí hay una entrada o una salida. Procesos predefinidos. Los procesos predefinidos son lo mismo que los procesos, solamente que ya están escritos en otra parte, y eso es lo que se conoce con el nombre de un llamado a función. Entonces, los procesos predefinidos que son llamados a función, usualmente se utilizan con algo como esto, ¿cierto? Y por último, no menos importante, los conectores. Los conectores, pues básicamente son pequeñas elipses, ¿cierto? Que estaban alimentadas por flechas. Entonces, por ejemplo, aquí viene una flecha de entrada y ese conector puede conectar otra flecha de entrada que viene por acá y generan entre los dos una flecha de salida que va para alguna otra parte. Entonces, preguntas con respecto a las formas más básicas. Profe, me repite por favor esta de procesos predefinidos que, aunque se me tocó todo a mí, no lo escuché. Bueno, que procesos predefinidos es lo que usualmente uno conoce con el nombre de una función, ¿cierto? Las funciones son ya todo un algoritmo completo que está metido dentro de una cosa, dentro de alguna vaina que tiene una entrada y produce un resultado. O sea que usualmente, por ejemplo, aquí la diferencia entre el proceso normalito es que el proceso normalito usualmente ocurre en la localidad del programa que usted está usando. Mientras que un proceso predefinido se va para otra parte, se lleva unos parámetros a esa otra parte, hace el cálculo por allá y retorna el resultado sin que usted sepa qué hay por dentro, ¿no? Esa es básicamente la diferencia. Mientras que usted aquí en el proceso, pues usted ve en su programa localmente qué es lo que está ocurriendo. En el proceso predefinido, no. En el proceso predefinido eso está, quién sabe en dónde. Es como lo que en ingeniería llamamos una caja negra. O sea, usted sabe que le entra un parámetro y le saca un resultado, pero usted no puede ver bien qué hay por dentro de esa caja negra. En algunas variantes, y la voy a colocar con otro color para que se entienda que es otras variantes, los ciclos. En realidad, los ciclos usualmente se representan con la misma decisión de verdadero o falso, ¿cierto? O sea, yo puedo tener un ciclo representado con decisiones, eso es lo más típico. Sin embargo, en algunos programas y en algunas variaciones, ustedes van a ver que los ciclos pues vienen representados por algo de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, el ciclo se alimenta en algún punto, por acá, ¿ya? Y en alguna parte va a regresar a él, ¿ya? Por aquí, por ejemplo, voy a hacer una línea y voy a representar otra flecha por aquí, que básicamente va a mostrar un proceso. Es más, hagamos el proceso. ¿Cierto? El proceso de hecho va a estar metido ahí en alguna parte. Así que voy a borrar una de estas. Voy a hacer una línea por acá. Y voy a hacer una flecha, otra flecha por acá. Bueno, y luego hago la flecha de salida por aquí. Entonces, miren que en este tipo de cosas, ya, por aquí viene una entrada, y aquí lo que yo pregunto es repetir.
Entonces el proceso que se repite está aquí adentro, ¿cierto? Si voy a repetir, sí, repetir, entonces sigo repitiendo, repetir no, entonces ya me salgo del proceso, ¿ya? Y miren que esto de repetir funciona tanto para los ciclos for como para los ciclos while. Si yo tengo un ciclo for, pues básicamente lo que voy a preguntar es si ya hice el número de iteraciones que estaba destinado a hacer. Si yo tengo un ciclo while, lo que voy a preguntar es si la condición de repetición aún se cumple. Y entonces hago y hago y hago la repetición. Esto no necesariamente tiene que ser una sola cajita. Aquí adentro puede haber toda la otra interconexión de todos los demás elementos que ustedes consideren que se requiere. ¿Preguntas? En algunos otros casos, dime, ¿alguien iba a preguntar algo? No, profe, está claro. Ah, gracias. Listo. En algunos otros casos, también se utiliza una declaración. Esto lo estoy poniendo en azulito porque no son tan estándar, porque eso es lo que utilizan algunas implementaciones, más no porque sea muy estándar o que esté en la norma. Otra forma de hacer otra forma, ¿cierto? Que a veces ocurre es que se necesitan declaraciones. Las declaraciones se ven aquí así. ¿Qué es lo que sucede con las declaraciones? Y esto merece un comentario aparte. Python en particular, Python utiliza declaraciones implícitas. Esto yo creo que ya se los dije. Por ejemplo, en Python yo digo altura igual a 5.3. Y si quiero entonces, como parte de los comentarios, escribo metros, que es la unidad en donde eso va a estar. Pero esto es una particularidad de lenguajes de programación de declaración implícita como Python, MATLAB, si es que, bueno, sí, MATLAB también es un lenguaje de programación en su forma, y algunos otros, ¿ya? Para que, de los que ustedes oyen normalmente, Python y MATLAB utilizan declaraciones implícitas, pero la mayoría de los otros no, ¿cierto? Y los lenguajes de programación propiamente dichos, los que son compilados y no interpretados, usualmente necesitan, por ejemplo, otros requieren declaraciones explícitas. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en C o en C++, yo hubiera tenido que haber dicho float, altura, igual a 5.3. Y luego sí, como comentario, puedo decir metros. Entonces, qué es lo que está diciendo esta línea? Esta línea en Python está diciendo que genere una posición de memoria. Esa posición de memoria, póngale la etiqueta altura y guarde en ella un número real, porque 5.3 es un número real, ¿cierto? No hay forma de guardar 5.3 en números enteros. Y en Python, este otro comando, y ustedes ya lo vieron, altura igual a 5, guardaría un número entero, ¿cierto? O si yo digo 5.0, entonces Python ya sabe que es un número real. Mientras que en C++ y en otros lenguajes de programación, yo tengo que decir explícitamente de qué tipo es la variable en el momento de declararla. Entonces, hay algunas implementaciones de diagrama de flujo que exigen declarar las variables. Entonces, por ejemplo, usted aquí tendría que decir float altura. Eso es básicamente lo que significa la declaración de una variable.
¿Preguntas hasta ahí? Bien, voy a hacer trampa y me voy a ir para donde tengo yo definido, donde tengo guardados todos los tableros de la clase y creo que vamos a buscar esto. Entonces, ¿recuerdan este? Ah, bueno, peguémoslo más bien en una página nueva. Creamos una página nueva. En la página nueva, peguémoslo. Ahí está, perfecto. Entonces, este era un pseudocódigo que hicimos en algún momento para describir un programa. Esto lo que hacía era encontrar el número de años en que un capital toma en duplicarse. ¿Recuerdan este? Que habíamos dicho que capital inicial, capital final, intereses, balance, proceso. Bueno, de hecho yo ni siquiera sé si este es el código de este salón o del otro, pero creo que todos lo entienden hasta ahí, ¿cierto? Sí, ese lo hicimos nosotros, bro. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, hagámoslo en pseudocódigo, ¿cierto? Perdón, hagámoslo en diagrama de flujo. Entonces, para hacerlo en diagrama de flujo, acuérdense, siempre tiene que haber un inicio. Entonces, tiene que haber un inicio. Inicio. Y tiene que haber un fin. Entonces, ya de una vez marquémoslo por aquí. Fin. Entonces, el algoritmo tiene que detenerse con una respuesta correcta. Entonces, miremos, ¿qué es lo que... Hola, Nosotros tenemos acceso a estos apuntes. están en el video. Ah, pero no, pues solo para ver los apuntes. Están en el Toca verlo, video. Claro, toca ver claro. el video. Ustedes pueden ver el video tantas veces como quieran. Ah, bueno, no. Pero pues mi pregunta era. Y pueden tomar nota. Listos. Entonces, el inicio, ¿cierto? Es básicamente dónde comenzar. Luego miramos que necesitamos declarar algunas variables. Ah, entonces, hagámoslo así, hagámoslo declarando variables para empezar. Entonces, esa declaración de variables, no sé, se me da por hacerlo en amarillo. Voy a decir, miren, por acá tiene, ah, este es como que el simbolito de amarillo y voy a declarar al menos 3 variables, que son las iniciales. Bueno, 1, 2, 3, 4. Tengo que hacer este proceso para todas las variables, ¿cierto? Entonces, lo voy a hacer en un solo cajón de declaración, pero ustedes saben que no necesariamente en alguna implementación de estas les van a permitir hacerlo de esta manera, sino que van a tener que hacer una por una, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, mis declaraciones, pues básicamente van a ser las siguientes. Voy a decir float, capital inicial. Voy a decir float, capital final. Voy a decir float, interés. Voy a decir float, balance. Tengo que declararla.
Y de hecho, miren que aquí adentro, ¿cierto? También está año y intereses en plural. Entonces aquí voy a tener que declarar float, intereses y integer, número entero, año. Y me salí del cajoncito. Ahí ustedes me perdonan, saben que la idea no es eso, ¿cierto? Eh, la idea es que esto ocupe totalmente, Ave María, se me olvida eso. Que esto ocupe totalmente el cajón. Entonces, bueno, listo. Me pareció de reojo que hay una mano alzada. Esta vaina no me muestra las manos alzadas así. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? No, profe, yo iba a preguntar, ¿uno hace esos cuadritos también se hacen en Python? O es que uno hace eso acá y después en Python se hace de otra manera. Ah, ya no. O sea, PyCharm es un IDE. PyCharm es un IDE para escribir Python. ¿Ya? De hecho, hay algunas interfaces que tienen un módulo para hacer diagramas de flujo. Ahorita les muestro dos softwares en particular en donde usted puede trabajarlos. ¿Ya? Pero pues por ahora, de hecho, por muchos años la gente los ha dibujado. Ya en Internet existen gran cantidad de herramientas para dibujarlos que les queden muy bonitos. ¿Ya? Esa es como la idea básica. Dices acá, de hecho, ya puedo hacer mi primera flecha. Uy, pero esa cabeza de esa flecha queda muy grande. Entonces hagámosla así. Listo. Entonces, miren, cogí todas y cada una de las variables que tengo, ¿cierto? Capital inicial, capital final, interés, balance, año e intereses, y me tocó definirlas todas. Usualmente, después de que uno las declara, uno las inicializa, les tiene que dar un valor. Pero por ahora, pues, no nos preocupemos. Ah, bueno, no, sí es lo que sigue, sí nos preocupamos. Lo que sigue es coger otro proceso. En este caso, ya no es una declaración, ya es un proceso. Entonces, miren, con lo que sigue es un proceso. Y el proceso que sigue, ¿cierto? Que viene desde acá. Entonces miren que ahí estoy dibujando las flechas de cómo va el proceso, pues es darle valores iniciales a todo eso. Entonces voy a decir capital inicial, el capital inicial es igual a 10.000, punto cero, porque es un float, ¿cierto? El capital final es igual a 20.000, punto cero, porque es un float. Los intereses, no, perdón, interés, que es la tasa de interés, es igual a 0.05. Y balance es igual a capital inicial. Entonces ahí ya está todo inicializado, ¿cierto? De hecho, año, que es un número entero, year, que es un número entero, es igual a 0. Entonces tengo todas estas partes inicializadas. Me quedé sin hoja, pero pues siempre se puede sacar más hoja por aquí. Eso básicamente lo que va a hacer es que voy a necesitar pasar esto por acá para abajo, porque voy a necesitar más espacio. Entonces, listo. Entonces ya hice toda esta parte. Ya llegué hasta año igual a 0 en representación de diagrama de flujo. Ahora me sigue repetir mientras, ¿cierto? Y repetir mientras. Entonces yo ya sé que lo voy a hacer con esta, que lo voy a hacer con una pregunta de ciclo. Entonces, en esa pregunta de ciclo, yo voy a tener algo como esto. Y entonces, ¿qué es lo que voy a repetir mientras? Entonces, yo lo que me pregunto es balance. Balance es menor que capital final. Entonces, voy a hacerme esa pregunta. ¿Balance es menor que capital final?
y tengo dos opciones, ¿cierto? Tengo la opción de no. Y cuando la opción sea no, perdón, estaba dibujando las flechas específicamente con negro. Entonces, cuando la opción sea no, pues en realidad yo ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer es ir y mostrarle al usuario en una operación de entrada-salida. En una operación de entrada-salida voy y le muestro al usuario cuál es el resultado. Entonces, voy a hacer una operación de entrada-salida por acá. En este caso particular de salida. En donde voy a decirle al usuario, ¿cierto? Imprimir año. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que pasa. Me toca tomarla aquí así, hasta acá. Usualmente, en este tipo de cosas, uno no llega derecho hasta el recuadro, sino que uno llega más o menos de la siguiente manera. Acá se coloca un conector, de esos que les mostré que uno coloca. Luego una flecha, esta sí puede ir desde aquí hasta allá. Y luego una flecha desde aquí hasta acá. Y luego una flecha desde aquí, luego una sola flecha desde aquí hasta acá. Ya podemos borrar todos estos sobrantes. Eso. Entonces, básicamente lo que ocurrió es que esto por este lado es falso. O sea, cuando el balance es menor que el capital final, cuando sea falso es porque el programa termina e imprime el año. Pero mientras no sea falso, ¿cierto? De hecho, para lograr un poquitico más de espacio acá, voy a correr esto un poco hacia arriba, porque no necesito tanto espacio aquí. Necesito, eso sí, volver a conectar estos dos. Y necesito dibujar este en este sentido. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando sí? Cuando es verdadero. Entonces, cuando es verdadero, él sigue por este lado, true. Y cuando es verdadero, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer 1, 2 y 3 procesos. Entonces los voy a hacer solamente en un mismo cuadro. Bueno, en 2 cuadros para poderlos dibujar con las hojas que se me partieron. Entonces sí, esto va hasta allá, esto baja hasta aquí, y esto por último, cuando termina de ejecutarse, va para arriba y regresa al ciclo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues se hace lo que dice ahí, ¿cierto? Intereses. Les voy a decir intereses es igual a balance por interés. Y por último, balance es igual a balance más intereses. Y aquí, año es igual a año más 1. Entonces, miren el ciclo, ¿cierto? Ahí se ve perfectamente el ciclo porque si ustedes ven, cuando escoge el camino verdadero, regresa a la pregunta, y regresa a la pregunta, y regresa a la pregunta. Ahí se nota el ciclo. Cuando escoge el camino falso, al camino falso ya sí viene y reporta cuál es el año final. Entonces, obviamente, pues para esto hay que hacer muchos, hay que practicar.
Los laboratorios 2 y 3 que se vienen les van a dar esa oportunidad de practicar. Solamente por hacer una encuesta, por favor, pulgar arriba si usted está usando el sistema operativo Microsoft Windows. Ok, casi todos. Solamente por confirmar, porque me pareció que algunos no. Por favor, coloque una cruz roja, o el no, la crucecita roja del no, si usted no está usando Windows. Y en ese caso me cuenta qué está usando. Bien, todos están usando Windows entonces. Bien, entonces en ese orden de ideas, si todos están usando Windows, en este momento los voy a invitar a que en su buscador de Google escriban lo siguiente: Flowgorithms. Entonces, busquen Flowgorithms. Yo no lo puedo instalar porque Flowgorithms viene solo para Windows. De hecho, todavía no hay una versión para Linux funcional. Bueno, o que no utilice uno de esos trucos de instalación raros. Entonces, este programa, bájenlo del sitio web que se llama flowgorithms.org directamente, no vayan a bajarlo de ninguna otra parte. Creo inclusive que viene en español si lo necesitan en español. Entonces ahí está la traducción al español. Sin embargo, pues les recomiendo que lo lean en inglés, lo descarguen en inglés, lo trabajen en inglés, ya que las traducciones siempre traen consigo muchos problemas. Entonces, usualmente esto es lo que se conoce como, pues, como un lenguaje de introducción. Existen muchos lenguajes de introducción. Esto se utiliza básicamente para enseñarle a programar a los niños, pero para ustedes es una herramienta muy interesante para dibujar diagramas de flujo y que esos diagramas de flujo de hecho puedan verse cómo corren. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes abren una ventana, en esa ventana pueden colocar todo lo que les dije. Por ejemplo, definir varias variables enteras, inicializarlas, escribir algo a la salida, escribir algo bueno, este es un ciclo, ya es guess diferente de secret. Entonces, mientras sean diferentes, hay un proceso por hacer, ¿cierto? Mientras sean diferentes, hay un proceso por hacer. Cuando no, el proceso termina. Y les va mostrando una consola en donde ustedes pueden, en donde todas estas entradas y todas estas salidas se pueden ir viendo, ¿cierto? Se pueden ir mirando. O sea, este programita es un programita muy simple en donde usted le pregunta al usuario, deme un número entre 1 y 100. Ese es el algoritmo de aproximaciones sucesivas. Y entonces usted le dice al usuario si el número está muy grande o muy pequeño, y el usuario termina adivinándolo rápidamente. Una cosa interesante que tiene Flowgorithms para ustedes en Windows es que inmediatamente dibujan el diagrama de flujo, le pueden pedir en qué lenguaje de programación lo quieren ver. Python es uno de ellos, o sea, hay muchísimos lenguajes de programación listos para trabajar. Como les digo, ¿cierto? Esto instala nativamente en Windows, instala relativamente fácil. De hecho, les voy a dejar 10 minuticos, son las 9:50, por favor, tómense 10 minutos en descargarlo de la página de download, descárguenlo para Windows, para la versión de Windows que ustedes tengan, córranlo y traten de montar este algoritmo o este diagrama de flujo que tenemos en el ejemplo inicialmente, que estoy seguro que no les tomará más de 10 minutos en descargar e implementar. ¿Listos? Entonces, de hecho, voy a pausar la grabación aquí. Les voy a mostrar un par de generalidades y ya ustedes se ponen a pelear ahí con Flowgrid en particular para ver cómo les fue. Miren, yo ni siquiera me acordaba que tenía este otro software que el compañero me recordó. Este otro software se llama PSINT. Como les dije, es el software de la Universidad Autónoma de México, que es muy chévere. Tienen la interfaz en español, entonces como tienen la interfaz en español, eso puede ser agradable para ustedes. Si la ayuda está en español, pues probablemente también es algo de ayuda. Sin embargo,
tiene una cosa que yo sé que no les va a gustar, y es que el algoritmo, ¿cierto? Solamente se queda en pseudocódigo, mientras que Flowgorithm les puede mostrar, les puede convertir el pseudocódigo que ustedes escriben, se los convierte directamente a Python, y se los ejecuta en Python. Entonces, miren, cuando ustedes escriben un pseudocódigo, él básicamente, luego de presionar este botón, o sea, a este pseudocódigo ustedes presionan este botón y él les genera automáticamente el diagrama de flujo. O viceversa, usted se viene a esta ventana y escribe el diagrama de flujo, y cuando cambia código, ¿dónde está? Eso, creo que es este botón, permite regresar al pseudocódigo. Él los va escribiendo simultáneamente. Lo que se mantiene en el pseudocódigo es exactamente lo mismo que se mantiene acá. Y otra función bien interesante es que estos piecitos que están acá significa ejecución paso por paso. Pues miren, el algoritmo tiene un nombre, tiene las inicializaciones. Flowgorithm necesita las declaraciones, mientras que PSINT no. PSINT es así como Python de declaración implícita, entonces usted simplemente hace la declaración implícita y se ejecuta. Miren que si yo ejecuto el programa, él me abre una consola y en esa consola me muestra el año 15, que son los 15 años que se demora eso en ejecutarse. O le puedo dar los piecitos, ¿cierto? Y cuando le doy los piecitos, miren lo que él hace. Él viene y me muestra flecha por flecha. En otra ventana me está mostrando específicamente qué línea de código corresponde y cómo va funcionando todo el algoritmo. Eso es muy interesante, verlo línea por línea para que ustedes sepan exactamente qué es lo que está pasando. Lo otro que es muy interesante en este tipo de softwares es que inmediatamente él termina, pues muestra la impresión. Usualmente uno como estudiante cuando está empezando, lo que más difícil le da en la programación es ver bien estos límites, es ver bien el límite en el momento en que esto cambia de verdadero a falso, ¿cierto? Entonces a veces, por ejemplo, mirar si esto es menor que, menor o igual, mayor que, mayor o igual, son los más difíciles, y esta forma de visualización es usualmente muy adecuada. Pues llegará el momento en que él termina de ejecutarse, y cuando termine de ejecutarse, venga, yo miro a ver si les alcanzo a mostrar que en realidad él está mostrando a la vez, ¿cierto? Ah, bueno, él iba mostrando a la vez. Vamos a correr. Ahí ya terminó y dijo que eran 15, lo voy a volver a correr otro momentico solamente para que miren. Ya no quiere. ¿Dónde está? Ah, eso. Entonces, mientras este corre, ¿cierto? Ustedes les voy mostrando que eso, Flowgorithm lo muestra la flechita verde de qué línea está ejecutando y la muestra simultáneamente en el pseudocódigo para ver qué está haciendo. Todas estas mismas cosas las puede hacer Flowgorithm igualito, con la ventaja adicional de que Flowgorithm le puede decir cómo se ve su pseudocódigo en Python y se lo ejecuta en Python como tal. Obviamente esto contiene solamente las estructuras más básicas del software, ¿cierto? No es que pueda, o sea, no es que se pueda reemplazar Python completo a punta de alguno de estos simuladores. Como les conté, estas herramientas son básicamente para principiantes, son básicamente para uno poder aprender a manejar los diagramas de flujo, aprender a manejar el depurador, de hecho, porque esta es la forma como uno utiliza el depurador en Python. De hecho, esta forma de ejecutarse así, con la flechita en el pseudocódigo, sí se puede hacer en PyCharm. Y pues vamos a ver cuál es la forma de hacerlo pues más adelante. Entonces, eso les quería mostrar con respecto a... Hay cambios, bueno, sí, guárdelos, no sé, con respecto a eso. Ahora, con respecto a Flowgorithm, sin gastarle mucho tiempo, ¿alguien quiere compartir
lo que alcanzó a hacer en Flowgrid, o alguien tiene... Profe, yo le comparto. Porque básicamente lo que ustedes tienen que hacer es tratar de usar el software, lean la ayuda, escribir en Google Flowgrid cómo se hace un ciclo while, eso bota cientos y cientos de información. Entonces, sí, Carlos, creo que fue Carlos el que dijo que iba a compartir. Eso, ahí viene. Da, genial. Entonces, puedes mostrar por favor más arriba desde el inicio. Ah, ok, listo. Entonces, principal. Entonces, miren las declaraciones. Ahí está la declaración de capital inicial, capital final, intereses, balance y año. Año es un número entero. Ah, todo eso está en español. Luego abajo está las inicializaciones. Ahí le da los valores. Luego colocas el ciclo while, balance menor que capital final. Y entonces, claro, el ciclo while de una vez se coloca con todas las cosas que hay que hacer en caso de que eso sea verdadero, y en caso de que eso sea falso, escribes el año y salir. Me haces un favor para mostrar a los compañeros, creo que es este botón. No, este. Con este botón, no sé si estás viendo mi anotación, eso. Con este botón puedes decirle que la parta aquí así, código y consulta y consola. Entonces dile que, bueno, tendrías que haber compartido todo el escritorio, ¿cierto? Para mostrar código y consola. Entonces en código y consola apenas él le dijo a Flowgrid que le mostrara código y consola, aquí a la derecha obtiene, no sé si eso, gracias. Entonces miren lo chévere, aquí abajo está la consola. Entonces si él corre el programa, eso, dale run ahí, o ahí, donde sea. Si él corre el programa, ahí, ejecutar. ¿No sale nada? Profe, en este programa, ¿cómo se pone el flotante? ¿Cómo se pone el decimal? Float. Pero pues es que ahí aparecen como unas opciones pues no aparecen ninguna de esas. Y uno escribe float y sale como un error. Lo que no tengo ni idea es en español cómo será. Ahí debe haber un ejemplo. Profe, yo pues, Cámbiate aquí donde dice pseudocódigo automático. Cámbialo a Python. Aloha, Python. Y entonces él básicamente te lo escribe en Python como debe verse, ¿cierto? Tienes presionado este botón de paro. Apágalo. Porque no sé por qué tienes o sea, no te está dejando ejecutar, es como si hubieras puesto un punto de break. Dale stop aquí a ver qué pasa, a ver si lo logramos reiniciar. Profe, yo no sé por qué no me deja como ejecutarlo, pues yo lo tengo escrito, pero a la hora de ejecutarlo no me arroja ningún resultado. Pasa algo, miremos, está ejecutando principal, dale aquí para que lo ejecute paso por paso a ver cómo, dile eso, sigue, 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 sigue. Allá. Mira que te equivocaste y acá dice balance más interés, no más intereses. Entonces ese ciclo dura millones millones de iteraciones y lo vas a hacer. Entonces dale stop y lo vuelves y lo corres. Interés. Pero sigue como sin arrojarme un resultado. Y si lo hago paso por paso. Y vuelvo y se me repite. Dale. Sí, ahí tiene que hacerlo 15 veces, ¿no?
Lo curioso es que esa salida sí debería mostrar. Era lo que le mencionaba yo, profe, que pues cuando se lo escribió, acá le colocó antes como una flecha con un círculo o algo así. No sé si tiene algo que ver. No, eso ya es el dibujo. Pero no, yo lo coloco a correr y no me arroja ningún resultado. Pues no sé, no sabría qué es lo que pasa. Sí, yo tampoco, ¿cierto? De entrada no sé si es porque tu Windows no está activado, de entrada no sé específicamente si es por haber instalado la interfaz en español. Eso usualmente es tan mala idea, chicos, en casi que todo. O sea, de hecho, No. mi recomendación siempre es que tengan el sistema operativo en inglés. Hasta el Office lo deben tener en inglés porque eso en español usualmente genera inconvenientes. Profe, es que eso instala y desde ahí, de esta misma ventana, se le puede cambiar el idioma. Pues Súper. está en todos los idiomas, pues no es que uno lo instale en español o en inglés, Sí, profe, Súper. pues yo lo sino que instalé es la misma supuestamente en inglés, instalación pero y ahí mismo están todos los idiomas. Si quieres haz un archivo nuevo, ¿cierto? Hagamos un archivo nuevo y que el archivo nuevo, hazle clic derecho. O sea, simplemente declara una variable. Hagamos que este archivo sea declarar una variable, o sea, declaración, escribe declaración. Haz doble clic ahí. Y aquí en donde dice tipo de dato, dile que es un flotante, es un número real. Real, eso. Y ponle el nombre, cualquier cosa. Valor. Todo con minúscula preferiblemente. Dale a aceptar. Y luego, momento después, dale un número, eso, asígnale y dile que el nombre de la variable es valor y dile que es igual a 5.3. Aceptar. Y después, dale a imprimir, salida. Eso. Y entonces dile que lo que quieres ver es valor. Aceptar. Listo, córrelo. Eso, mira la que sí está funcionando. Entonces lo que tienes es que en tu otro archivo hay algún detallito. Hay algo que no está, pero pues la salida funciona de esa manera, ¿cierto? Mira que estás asignando números reales donde estés asignando números reales. Creo que ese problema lo estabas asignando todos enteros, ¿cierto? sí, señor. Entonces voy a hacer la corrección Listo, y entonces ahí ya mirar qué puedes mirar. Pero entonces miren que uno puede hacer rápidamente una prueba como para ver qué está pasando. Miren que la prueba rápida funcionó. Entonces, y esta consola es muy chévere porque pues en esta consola prácticamente usted puede interactuar muy bien con el programa. Aquí puede visualizar el código fuente en Python y aquí puede ver el diagrama de flujo. Entonces, por eso Flowgrid es el elemento pues más recomendado para ustedes en este momento, pero PSINT también es súper brutal. Si es el que quieren usar. De hecho, no sé, lo que me gusta de PSINT es que no necesita las declaraciones, lo cual hace que el código sea más limpio, el diagrama de flujo sea más limpio. Listo, muchas gracias, Carlos, por compartir tu pantalla. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, eso con respecto a Flowgrid y con respecto a los diagramas de flujo, yo creo que ya quedan al pelo con esa explicación. Tengo media hora para comentarles lo que sigue y lo voy a hacer pues de hecho voy a detener la grabación en este punto